Bienvenidos un día más a Desde la Ventana, el programa donde descubrimos todas las historias que se vivieron dentro de cada casa en el peor momento de la pandemia. En el capítulo de hoy trataremos el momento del boom de la epidemia. Contaremos con diferentes testimonios y escucharemos algunas anécdotas que nos acercarán un poco más a los jóvenes y a su manera de vivir este momento. Es que claro, Inés, situémonos en febrero de 2020, cuando se conocía de la enfermedad COVID-19. Pero era algo que estaba ocurriendo en China, no nos afectaba directamente. No sé, algo como un poco de broma, ¿no? Sí, desde luego, era todo como una broma. Me acuerdo de la primera vez que supe del virus, por un meme de Twitter, que lo comparaba con la cerveza esta, Coronita. Sí, claro, se hicieron muchas bromas que ahora no lo serían tanto. Pero bueno, pongámonos serias. Expliquemos el origen de la pandemia. Pues en diciembre de 2019 hubo un brote epidémico de neumonía desconocida en Wuhan, China, el cual llegó a afectar a más de 60 personas el día 20 de ese mes. Además de esas personas, había 4 que trabajaban en el mercado mayorista de mariscos del sur de China, situado en esta misma ciudad. Comenzaron a investigar y el 31 de ese mismo mes se informó a la OMS de que los casos relacionados con ese mercado habían aumentado, y entonces cerraron el mercado inmediatamente. La ciudad dejó de informar y estaba todo teóricamente controlado, pero el 19 de enero se confirmaron 17 casos más que ya se encontraban fuera de China, 2 en Tailandia y 1 en Japón. Tras este momento, el virus se comenzó a expandir de manera desmesurada y la OMS el 30 de enero declaró una emergencia sanitaria de preocupación internacional, basándose en el impacto que podría tener este virus si alcanzaba países subdesarrollados, con menores infraestructuras sanitarias. Y ya lo que nos hizo reaccionar a nosotros realmente fue el momento en el que se declaró pandemia mundial el día 11 de marzo, porque la enfermedad se encontraba en más de 100 territorios a nivel mundial. Y claro, este mes fue en el que la sociedad entró más en pánico. Llegó el confinamiento y con él las compras de conservas desmesuradas, la incertidumbre generalizada, los problemas de salud extra de las personas con enfermedades crónicas y que no podían continuar con sus tratamientos. La verdad es que fue un momento histórico y bastante impactante para quienes lo vivimos. Desde luego, Patri, además la suspensión de clases, tanto en colegios como en universidades, fue un gran inconveniente para todos aquellos que estaban en época de formarse. Los niños, por ejemplo, que con 4 años están aprendiendo a leer o a escribir, se saltaron todas esas clases y, claro, ahora irán un curso por detrás, como por así decirlo. Es cierto, aunque para este problema tan importante los medios de comunicación ayudaron bastante. Los canales de televisión públicos infantiles desarrollaron programas educativos muy completos y que además, gracias a la digitalización, se completaron con ejercicios y juegos online de las plataformas propias de cada medio. El otro día, en una conferencia ofrecida por Esther Medina Ferreiro, jefa del Servicio de Información y Entorno Digital de TVG, se destacó el papel que tuvo la cadena nacional italiana en concreto. Esta organización programó horarios lectivos con profesores reales que mediante la televisión explicaban y enseñaban las materias escolares. ¡Qué interesante! Menos mal que hoy en día tenemos tantas facilidades. Y luego, ¿qué pasó con los universitarios? Porque las clases pasaron a ser todas online y los exámenes, pues también, un hecho que trajo mucha polémica. Los profesores jugaban con el tiempo más que con los aprendizajes y claro, eso causaba un gran estrés en los jóvenes. Además, muchos se quedaron sin la posibilidad de realizar las prácticas curriculares. Además, también se retrasaron mucho los trámites de expedición de título, etc. Fue un cúmulo de problemas que afectó a su salud mental. También fueron muchos los que se encontraban de intercambio y tuvieron que replantearse su situación en un país extranjero. Hoy contamos con la presencia de Marc Guidotti y Belén Cardona, 2 periodistas que en ese momento aún eran estudiantes y les pilló la pandemia en su Erasmus. Marc estaba en Teramo, una pequeña ciudad italiana al oeste de Roma, y tras ver la situación decidió volverse a España para pasar el confinamiento con su familia. Sin embargo, Belén se encontraba en Cluj, una ciudad situada al norte de Rumanía, y ella decidió quedarse en su residencia de estudiantes durante el punto más alto de la pandemia. Hola chicos, gracias por venir. Buenas, de nada. Y bueno, contadnos, ¿cuál era la situación de cada uno en el momento que tomasteis la decisión de iros o quedaros? ¿Estabais en un piso, residencia? Bueno, pues en mi caso estaba en un piso con 2 españoles y 3 italianos viviendo y no sé si recordaréis que la pandemia cuando llegó a Europa empezó por el norte de Italia, por la zona de Milán y de Turín y la Toscana
Y pues nada, mis padres no paraban de decirme que si me volvía ya, que si me volvía ya, pero eso a finales de febrero, cuando en España todavía ni había llegado el COVID. Y pues nada, nosotros estábamos en mi piso justamente cenando y pusimos la tele y vimos al presidente de Italia diciendo que cerraban las fronteras, que mañana era el último día para salir y decidimos coger un vuelo a las 11 de la noche para el día siguiente a las 7 de la mañana y para volvernos a España. ¿Y en tu caso, Belén? En mi caso fue un poco distinto, porque Rumanía, al ver que otros países como España o Italia, pues decidió también cerrar las fronteras, pero con 2 o 3 días un poco más de retraso. Por tanto, allí la incidencia era mucho menor y como que se tomaron las medidas antes, por tanto, la situación se controló bastante. Entonces, bajo esta situación así más de control, hablé con mis padres y les dije, mira, las autoridades van a cerrar mañana. Yo con mi compañera de habitación estoy bien, nos encontramos bien, creo que va a ser más lógico quedarme en la residencia junto a mis compañeros porque tengo todas las cosas aquí. Luego me tengo que ir, no puedo ir de Cluj, tengo que coger un tren, por tanto es contacto con gente, irme a Bucarest, de Bucarest coger un avión, ir a Madrid y de Madrid tren a Valencia y que vengáis vosotros a por mí. En plan, yo creo que lo más lógico, si estamos hablando de contacto, pues era quedarme en la residencia. Mis padres, sin ninguna duda, dijeron, si la residencia os ha dejado, perfecto. Y ahora, visto con perspectiva, Belén, tú hubieras vuelto a España y, en tu caso, Marc, ¿tú te hubieras quedado en Italia? Yo no me hubiese vuelto a España, pero ya no por la situación que se estaba viviendo aquí, ni por el hecho de estar en confinamiento con mis padres, porque me hubiese adaptado perfectamente. Vamos, llevo viviendo con ellos 22 años, ¿sabes? Quiero decirte, tampoco hubiese sido ningún drama. La situación era, el Erasmus es el único año que puedo estar viviendo fuera de mi casa, conociendo a gente y realmente conociéndome a mí misma, también te digo. Entonces me dio una experiencia increíble porque a la gente que conoces con una vida social, a la universidad, de aquí para allá, no la conoces en profundidad, aunque sean tus amigos del Erasmus. Pero es que la gente con la que estuve en cuarentena en la residencia, vamos, es que esas amistades han unido lazos, como las familias, por ejemplo, que se han vuelto a unir a jugar a puzzles, ¿sabes? Bueno, en mi caso sí que claramente me arrepiento de haberme ido porque encima no tuve opción de quedarme. Quiero decirte, pues me llamaron mis padres y me dijeron, mañana te quiero en España con el primer vuelo que salga desde Roma y tuve que coger un bus desde Teramo a Roma y luego pues un avión a Barcelona y de ahí a Barcelona un tren a Castellón. Pero claramente que me arrepiento porque mis amigos de allí al final pues se confinaron juntos en varias casas, en un par de casas como mucho y salían a hacer la compra y poco más, pero claro, estaban todo el rato juntos, todo el rato jugando a juegos, que si al Monopoly, que si a la Play, que si no algún día hacían copas y claro, pues mi confinamiento fue estar en mi habitación jugando a la Play y salir a comer con mis padres, jugar al dominó, volverme a la Play y dormir, no hacía nada más. Entonces claro que me arrepiento porque seguro que, además como dice Belén, hubiera estrechado los lazos más todavía con mis compañeros y encima seguro que me lo hubiera pasado mejor y a ninguno de ellos les pasa nada, ninguno de ellos tuvo COVID y están todos bien. ¿Y lo que es pasar el COVID en otro país? ¿Nos podéis hablar un poco sobre ello? Bueno, en la residencia, el momento de cerrar fronteras, hubo bastante jaleo. Nos reunimos todos en la quinta planta, que realmente era la quinta planta llena de españoles. Hicimos ahí un meeting point en la cocina, lo inundamos y dijimos, a ver, ¿qué hacemos? Está pasando esto en España, está pasando esto aquí. Entonces hubo mucha gente que se piró y había gente que, aunque se quedó, estaba todo el rato hipocondríaca perdida, ¿vale? Entonces era como, teníamos zonas comunes y solo podíamos estar 3 personas por zona común. Entonces la situación era, no quiero que me tosas aquí, no quiero que estés aquí porque a lo mejor tú tienes COVID porque tú te has ido a a este supermercado en concreto y yo he ido a aquel y has cogido otro bus que no es el mío, ¿sabes? O sea, la situación era muy estresante. Y yo al final decidí pues juntarme, como lo he comentado antes, con mis 4 amigos de siempre y al final estábamos en una habitación, en otra o en otra y tal. En ningún momento hubo ningún contacto en la residencia, bien no sé si por la higiene que teníamos dentro de la residencia, bien porque también nos limpiaban, un equipo de limpieza venía todos los días y limpiaba,
y aparte de las restricciones del país. ¿Qué hubiese pasado si alguien se hubiese contagiado en la residencia? Pues hubiese sido un caos, seguro. Pero bueno, por mejor que no pasó. Y entonces nosotros teníamos la libertad de estar de una habitación a la otra o de reunirme con los de la residencia españoles de veterinaria que estaban enfrente, ¿sabes? Entonces, no sé, era una situación de agobio, pero estás con tus amigos, entonces estás viviendo tu vida. Complicado, supongo. Y en mi caso, pues mi compañero de piso, como he dicho antes, el COVID en Italia empezó por el norte y él se fue al norte a finales de febrero para cubrir un partido de fútbol. Que de ese partido de fútbol salió el primer contagiado en España, que fue otro periodista, Vaya. que él tuvo delante. Entonces, claro, nosotros nos volvimos a España la semana siguiente y yo, como dice Belén, era de los hipocondríacos y pues yo no quería... Cuando llegué a España, en España todavía no había cuarentena obligatoria, llegué 3 días antes de que se cerrara todo, o 4. Vale. Y yo dije, bueno, como no sé nada, no sé si me van a hacer... Le dije a mi madre, mamá, yo estoy bien, pero yo por si acaso vengo de allí, me quiero hacer la prueba. Y me dijeron, nada, quédate en casa, no salgas y ya está, porque tenía compañeros también que habían pedido pruebas en otras comunidades autónomas y no había lo que había ahora, que tú vas a la farmacia y te compras un antígeno. Claro. Y pues eso, no estaba mal, pero nunca sabré si ni mi compañero, yo o mi otra compañera de piso lo teníamos, porque luego ya los primeros antígenos que me hice luego fue en agosto, entonces ya no tenía ninguna validez de hace 3 meses antes. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por haberos acercado hasta aquí para contarnos vuestra experiencia. Un abrazo, chicos. Hasta luego. Muchas Adiós, gracias, gracias. hasta luego. Aunque parezca que no, con esta clase de testimonios también observamos cómo los jóvenes han sido afectados por la situación. Ha sido como un cambio radical en su modo de vivir, que probablemente se quede durante mucho tiempo. Además, es que actualmente hemos incluido palabras a nuestro vocabulario que quizá sin esta pandemia no hubiéramos utilizado en la vida. Y es por eso por lo que hemos recopilado las palabras más buscadas durante la pandemia en el diccionario de la RAE Online y las explicaremos para vosotros. Hemos creado como una especie de diccionario COVID, ¿no, Inés? Sí. Bueno, empiezo con una que ahora ya no sabemos de maravilla. Confinado, dicho de una persona obligada a vivir en un determinado lugar. Moratoria, prórroga en el plazo establecido para algo, especialmente el pago de una deuda o el cumplimiento de una obligación. Inocuo, que no hace daño. Asintomático, que no presenta síntomas. Disnea, dificultad para respirar. Y por último, pangolín, mamífero del orden de los desdentados, cubierto todo desde la cabeza hasta los pies y la cola de escamas duras y puntiagudas, que el animal puede erizar, sobre todo al enrollarse en bola, como lo hace para defenderse, y del que hay varias especies propias del centro de África y del sur de Asia, que varían en tamaño, desde 60 a 80 centímetros de largo hasta el arranque de la cola, casi tan larga como el cuerpo. Madre mía, la verdad es que han sido muy variadas. Representan muy bien lo que sentía la sociedad en esa época. 100%, la enfermedad, los pagos y el origen con el pangolín. Aunque a pesar de todos estos factores negativos, también pudimos ver muchas acciones de unión y solidaridad entre todos. Cada uno aportó de lo que sabía o tenía para que fuese todo mejor. Por ejemplo, la RAE creó una iniciativa en redes sociales llamada Que las letras te acompañen. Consistía en compartir las palabras que nos acompañan en estos tiempos difíciles y que nos reconfortan ante la incertidumbre. Bajo la etiqueta Que las letras te acompañen, se repasaron todas las letras del abecedario, con una grafía especial y se propusieron palabras curiosas que tienen un don compartido, hacernos sentir mejor. ¡Guau! ¡Qué acción tan original, ¿eh? No tenía ni idea. Me ha encantado conocerla. Voy enseguida a buscarlo en Twitter. Y a todos vosotros, gracias por escucharnos hoy y os vemos la semana que viene en Desde la Ventana.